Buenos días, jóvenes de Derecho Económico 3. Continuamos con nuestras clases grabadas, esperando que todos y cada uno de ustedes se encuentren con buena salud, con buen ánimo para poder estudiar. En la clase anterior dejamos mencionado de que el orden público económico, que es la materia que corresponde a la primera unidad que vamos a analizar en este ramo, está establecido en nuestra Constitución. Vimos dónde nació. Vimos que el orden público económico se puede analizar desde un punto de vista instrumental y también de un punto de vista material. Señalamos también que si yo les pido que busquen en la Constitución como tarea, que revisen la Constitución y me señalen en qué parte, en qué título, en qué artículo está definido el orden público económico, no lo van a encontrar, porque no está definido en ninguna parte. El orden público económico es una institución que emana de diferentes principios, ¿no es verdad?, y garantías que están establecidos en la Constitución en diferentes partes y que estando en la Constitución es transversal, es decir, se traspasa al resto de nuestra legislación, teniendo presente, ustedes ya lo deberían saber, son alumnos de segundo año, de que la Constitución o Carta Magna es la norma legal suprema, la que establece el marco del ordenamiento jurídico o del ordenamiento positivo de la legislación vigente. Por lo tanto, y eso vamos a entrar en el próximo bloque, ¿cuáles son los principios en los cuales descansa el orden público económico? Les señalé también en la clase anterior de que una de las preguntas que se había formulado en su momento es de si este orden público económico antes de la Constitución de 1980 existía alguna noción o alguna idea en nuestro país. Y evidentemente que eso no era así. Es decir, acá se produce un efecto o una situación contraria. Es una norma jurídica, en este caso la Constitución, la que introduce una institución nueva, que es el orden público económico. Y costó, como les dije, bastante tiempo entender esta institución y que se fuera incorporándonos, ¿verdad?, dentro de nuestra legislación y dentro de nuestra forma de actuar y de ser. Y con el correr de los años se fue entendiendo y se fue empezando a analizar de mejor manera. Y yo les mencionaba que la Constitución es del año 80 y la primera gran definición que se sigue ocupando hasta el día de hoy de orden público económico data de 1988, 8 años después del constitucionalista Sea Egaña. Por lo tanto, a medida que han transcurrido los años, el orden público económico ha ido tomando su propia independencia, su propia existencia, ha sido analizado desde diferentes puntos de vista y con el correr del tiempo, como sucede con la mayoría de las instituciones jurídicas, ha ido evolucionando y ha ido en esa evolución planteando distintas dudas o distintos problemas o conflictos que han tenido que ser resueltos con los propios mecanismos que establece la Constitución y nuestra legislación. Cuando se dicta la Constitución del 80, por ejemplo, no existían en esa época instituciones que fiscalizaran diferentes sectores económicos importantes en nuestro país. Esto se va dando con posterioridad y aparecen, por ejemplo, las primeras superintendencias que van regulando y fiscalizando diferentes áreas económicas o mercados a fin de que dentro de esos mercados muy específicos no se cometieran arbitrariedades, no se cometieran abusos y que se respetara la legislación que regulaba esa actividad económica. Hoy en día, por ejemplo, lo analizaremos, o ya lo vimos el semestre pasado, en Económico 2, en el mercado financiero en un momento se creó la SBIF, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Y en el mercado de valores se creó la SBS, la Superintendencia de Valores y Seguros. Esas instituciones que en su momento cumplieron un rol fundamental en cada uno de esas áreas económicas, con el tiempo fueron quedando obsoletas, por la complejidad de los mercados, por los
por las influencias extranjeras, ¿no es verdad?, la que se afecta a nuestro país. Y hoy en día, ya del año pasado, se reorganizó esa institucionalidad y hoy en día quien ocupa esa función es un organismo distinto, lo vimos, tratamos de explicarlo, era un poco complejo, la CMF, la Comisión de Mercado Financiero, ¿no es verdad?, que tiene un rol fundamental en esos dos, en el mercado de capital, básicamente. Pero hay otras superintendencias que fiscalizan, ¿no es verdad?, y orientan a los afectados en aquellos casos en que entren en conflictos con las instituciones que trabajan o se desarrollen en esa actividad. Por ejemplo, la Superintendencia de Pensiones, la Superintendencia de Salud, etcétera, etcétera. Hay un sinnúmero de instituciones que están regulando, están fiscalizando y que su objetivo es, ¿no es verdad?, que esos mercados, esas áreas económicas se desarrollen con apego a la Constitución y obviamente a la ley, porque el nuestro es un Estado de derecho, es un Estado de derecho. Es esa estructura la llamada a resolver los conflictos jurídicos entre las partes. Ahora bien, visto lo anterior, les reitero, esto está muy bien explicado en el libro de el señor Zavala y Morales, en las primeras hojas, para que ustedes lo lean con profundidad, sin perjuicio de los apuntes que están en los powers que ya están a su disposición. Ahora, visto lo anterior, teniendo ya algunas ideas de lo que es el orden público económico, hay que indicar que el orden público económico, para que pueda existir, para que pueda funcionar, hace uso de diferentes tipos de instrumentos para poder funcionar de la mejor forma posible. Y los principales instrumentos que utiliza el orden público económico son la regulación, el control y la limitación a la contratación y a la autonomía de la voluntad. ¿Qué significa esto? Regulación, ya lo hemos mencionado. Cuando se dicta, la verdad, la Constitución del año 80, solamente existían las normas que estaban establecidas en la Constitución. A partir de ese instante y hasta el día de hoy, 2020, se ha ido dictando una serie de normativas jurídicas de distinta naturaleza que regulan y estructuran la forma en que va a funcionar este orden público económico en nuestro país. Y se ha dado la situación de que muchas veces esa regulación ha limitado o restringido algunas libertades individuales porque se entiende que el orden público, como el orden público económico, entre otras cosas, debe favorecer a toda la nación y no a sectores económicos determinados. ¿Estamos? Y no han sido pocas las veces es que ha habido conflictos entre estas instituciones y que han tenido que ser resueltas respecto de esta materia, lo que iremos viendo con ejemplos casuísticos más adelante. Segundo instrumento, control. Esto es obvio. No sacamos nada con regular si no hay alguien que controle. Nuestro país lamentablemente funciona así. Muchas personas actúan mientras alguien nos las esté mirando, nos las esté controlando. No hay una situación de actuar bien del punto de vista individual. Si alguien no me está fiscalizando, yo hago lo que quiero. Vean lo que está pasando hoy en día con el famoso coronavirus. Se les dijo a las personas, manténganse en sus casas, ¿verdad? Cuídense, salgan lo mínimo necesario. Y habían, no sé cómo llamarlo, personas que salían, que se juntaban, que hacían vía social, que se fueron a la costa, como si aquí no pasara absolutamente nada, pensando exclusivamente en ellos, no en los demás, no en los demás. Ah, porque no había una norma que me lo prohibiera, o no había un carabinero que me impidiera que yo hiciera esa actividad. La pregunta es, ¿una persona con criterio formado necesita de eso para saber que su conducta no es la adecuada? ¿O nos vamos a transformar en un país lleno de normas y lleno de instituciones que nos estén fiscalizando para que nosotros hagamos lo correcto?
El derecho como ciencia, como profesión, nos ayuda a eso, a tratar de hacer lo correcto. Y muchas veces hacer lo correcto no está en una norma. Y ahí recurrimos a los principios jurídicos. A los principios jurídicos. ¿Estamos? Por lo tanto, jóvenes, esto es importante que lo tengan presente. Yo les dije que vamos a ir tratando de, en la medida de lo posible, y lo he hecho siempre así, de que las materias que pasemos las tratemos de, o trataremos de relacionarlo con lo que está pasando en nuestro país y también en el extranjero. Y finalmente, el orden público económico, para que pueda funcionar en forma adecuada, muchas veces ha tenido que hacer uso de la limitación de la contratación y de la autonomía de la voluntad. ¿Qué significa esto? Ustedes lo van a empezar a analizar desde ya en derecho civil. En el derecho civil, que es el derecho privado, uno de los pilares fundamentales de ese derecho es la autonomía de la voluntad. ¿Qué significa eso? Que en materia civil, en principio, se puede hacer todo aquello que la ley no prohíbe. Y mi voluntad es la fuente más importante, sobre todo se dice, es la gran fuente de las obligaciones. Algo distinto ocurre en el derecho público, ¿no es verdad? Los funcionarios del sistema del derecho público o sujetos a normas del derecho público solo pueden hacer aquello que la ley les permite. Punto. No pueden hacer nada más. En cambio, en el ámbito privado, en el derecho civil, en el derecho de los particulares, uno puede en principio hacer todo aquello que la ley no me prohíbe. Pero, si mantenemos a ultranza este principio de la autonomía de la voluntad, podemos caer en abusos. Y cuando ustedes como abogados que se están formando, se van a dar cuenta que la realidad es mucho más compleja de lo que uno les puede plantear en una sala de clase o en una clase grabada. Esto no es tan simple. En la práctica, en la realidad, ustedes se van a encontrar lo más probable que la regla general sea que permanentemente están en conflictos distintos tipos de derechos o incluso garantías de tipo constitucional. La labor nuestra como abogados será ver qué garantía va a tener preeminencia respecto de otros. Y bajo ese aspecto, para que el orden público económico pueda funcionar, en algunas situaciones ha tenido que limitar este principio fundamental del derecho civil, la autonomía de la voluntad, que proviene de allá de la Revolución Francesa, finales del siglo XVIII, ¿no es verdad?, 1700 y algo, lo ha tenido que limitar o restringir para aquellos casos en que está de por medio algún otro tipo de conflicto. Y incluso han aparecido textos legales que limitan, ¿no es verdad?, esta autonomía de la voluntad. Caso típico, la ley que protege los derechos del consumidor, que ojalá podamos ver al final de este curso. Es clásico, por ejemplo, el conflicto que se dio años atrás cuando se le dijo a los automovilistas: compren vehículos catalíticos porque con eso ustedes no van a quedar sujetos a restricciones vehiculares. Y llegó un momento en que la autoridad dijo, porque la contaminación afectaba la salud de la población, dijo: ojo, acá la restricción también afecta a los vehículos catalíticos. Y los vehículos catalíticos organizados, ¿no es verdad?, algunos, a través de organizaciones, recurrieron a tribunales porque le estaban limitando un derecho que le habían señalado que era casi absoluto. Ojo, si usted compra un vehículo catalítico va a poder circular con o sin restricción. ¿Y qué dijeron los tribunales? Que si bien eso había sido así en un comienzo, aquí entraban en conflicto dos grandes bienes. Por una parte, el medio ambiente, el cuidado del medio ambiente y la salud de la población, y este derecho que yo tenía por tener un vehículo de esas características para poder circular libremente. ¿Qué resolvió los tribunales? Que hay un bien superior que proteger, que es el medio ambiente y la salud y la vida de las personas. Por lo tanto, los vehículos catalíticos en su momento tuvieron que acatar las normas del Ministerio de Transporte y estar sujetos a la restricción como cualquier otro vehículo. ¿Ven?
esto se va complejizando en la realidad. Continuamos en el próximo bloque.